Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el interés de las letras de cambio, eliminarlas, de confundir el sistema monetario, de no explicarlo en los colegios fundamentalmente? Porque todos nos tenemos que ganar la vida, pero nadie nos explica qué es el dinero. Es un tema tabú, ¿eh? Bueno, pues porque aparece el Banco Central y dice, tranquilos, tranquilos, ahora vamos a hacer un legal tender, que se llama. Esto es dinero porque lo digo yo, ¿vale? ¿Qué es dinero? Lo que yo diga, ¿vale? Hombre, esto me parece que es una posición de fuerza. Uy, no te muevas, que si no, garrote. Entonces, esto es muy importante porque el dinero es una institución social que hasta ese momento, mediante certificados de depósitos y letras de cambio, es una institución social libre, ¿vale? Libre. Yo soy libre de aceptar la letra de cambio de un sinvergüenza o no. Me arriesgo, porque puede ser que esa mercancía no se pague. Entonces, ¿te fías de la gente o no te fías? Hay una fe en el dinero, ¿verdad? Pero es que ahora yo ya no tengo esa disponibilidad de libertad de fiarme si hay un certificado. Yo no sé si el certificado de depósito de una casa en Reino Unido era fiable o no. Pero te fiabas, terminaban sobreviviendo los que trabajaban más adecuadamente, ¿no? Hay una libertad de aceptación de letra de cambio y de aceptación de depósito. Eso desaparece cuando se dice el dinero a partir de ahora es lo que yo digo, ¿vale? Y entonces, a partir de ese momento es monopolio y suceden las recurrentes crisis, más la reserva fraccionaria. Y aquí es donde vamos el tema. Sino que a partir de ahora el dinero pasa a ser el asunto este de los legal tender, las Federal Reserve Notes, los títulos de la Reserva Federal, y se multiplican, misteriosamente. Ahora entendemos por qué querían el monopolio, porque crecen como las setas los dineros, pero no en nuestro bolsillo, sino en el bolsillo de los banqueros, ¿vale? Entonces, que no les hace malos, ¿verdad? Todo el mundo quiere sacar su ventaja en el mercado. Lo que pasa es que unos parece ser que están más cerca de los políticos que otros, y como les financian sus lujos y les financian sus historias, entonces les permiten la ley de la Reserva Federal que se constituye, se firma en Navidades, en Navidades, cuando todo el mundo está comiendo el pavo. Ahí lo firmaron 4 colegas y a partir de ahí tú no te sacas la Reserva Federal de encima ni que le metas un cañonazo. Pero es así, ese es el problema que tiene el mercado y las libertades de los individuos, donde aparecen determinados elementos que tienden a hacer cosas contrarias a la libertad. Si la gente no está despierta, pues proliferan estos tipos y terminan teniendo éxito. Y es la historia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero crece, se expande en las transacciones bancarias. Yo, si quiero montar una empresa, tengo que ir a un banco a pedir el dinero. O una hipoteca. Oiga, una hipoteca, ¿no? La crisis suprime. Pues no, el dinero... Yo sí que necesito el dinero, pero el banco no. El banco no necesita tanto dinero. Entonces, contra 3 euros me da 100. Eso se llama reserva fraccionaria, Contra 3 euros me da 100. Y entonces vemos al señor Corbacho, cuando no había, con todos mis respetos, porque es catalán y es una persona, pues mira, está ahí en política y hay que respetar a la autoridad civil. Y cuando le preguntan por qué, ¿qué pasa? Dice, no, la banca no da dinero, y empieza a decir aquello que se está por internet, ¿no? Tal, contra depósitos, ganan por el tipo de interés, lo otro. Mentira. La banca no gana prestando dinero. La banca gana dinero creándolo, ¿vale? El dinero lo crea la banca. ¿Va? ¿Quedó claro? El dinero lo crea la banca. Si fueran letras de cambio y certificados de depósito, el dinero no lo puede crear la banca siempre y cuando tengamos una reserva del 100%. O sea, si tú exigimos a la banca una reserva del 100%, ¿vale? Entonces no puede expandir la masa monetaria, no se producen inflaciones y se mantiene el empleo. Que aquí lo que luchamos es por trabajar y ganarnos la vida. Entonces, y eso, que parece una tontería, investigar un poco, porque el gobernador del Banco de Inglaterra lo acaba de decir hace 2 días. Ha dicho, el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos que eliminar la reserva fraccionaria, es decir, volver a un encaje bancario del 100%. Lo ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra. O sea, sí lo ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más antiguos del mundo, Ese hombre lo ha dicho. Nuestro problema es que la banca multiplica el dinero. Otra cuestión importante es que si tú contraes deudas como empresa, como alguna entidad jurídica que no sea tu persona, esas deudas que tienes como empresa no aparecen en tu historial personal. Entonces, eso permite que te vayas creando varias personalidades jurídicas, que puedas ir pidiendo préstamos desde ellas y que eso te mantenga solvente aparentemente como persona.
ahora he dicho lo que pueden saber de ti, ahora voy a decir lo que no pueden saber. Y que esa es la otra parte importante, ¿no? Lo que tú explicas al banco y ellos no van a saber, o como mínimo tú puedes hacer que no lo sepan. Lo primero que te piden siempre en todos los casos es la nómina, ¿no? Si no tienes nómina o un ingreso fijo, no puedes acceder a un préstamo. Puede ser nómina o puede ser, como empresario, pues la declaración de ingresos que estás haciendo desde allí. Siempre es más fácil plantearlo como una nómina alta que no como el mismo ingreso como empresario, porque siempre entienden que tú como empresario puedes falsear más tus ingresos, en cambio como nómina para ellos va a misa, digamos, que es lo que el empresario te ha pagado. Entonces, la nómina, ellos no tienen la información para saberla, no comparten la información con el Estado, que es quien lo sabe, y por tanto, pues ahí tienes un espacio que inventar. Luego, cuando miremos las cuestiones legales, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de, cuando vamos a empezar a preparar nuestra huida del sistema, tenemos la opción de buscar realmente una nómina alta y con esa nómina alta pues tener préstamos con total legalidad, con los papeles de verdad y con ello pues pedir préstamos y luego salir del sistema. O si no queremos hacer eso, no podemos hacerlo, tenemos la otra opción, que es de inventar esas nóminas. Y bueno, luego entraré un poco más en algunos detalles importantes de esa invención. Lo importante es que allí lo que sale, ellos solo pueden saber si la empresa que está dando la nómina es una empresa cierta, si tiene que ser una empresa que exista, ellos pueden comprobar si esa empresa existe. Y bueno, si das un número de teléfono de tu trabajo, pues ellos pueden, algunos de ellos llaman a tu trabajo para preguntar si tú realmente estás trabajando allí. Por tanto, ahí son detalles también que haber preparado. Allí no hay nada que falsificar, es decir, la nómina tú la haces y la imprimes y haces el sello y firmas con una firma que sea de verdad y otra que te la hayas inventado, que es la del empresario, digamos, y no hay ningún problema. Es un documento totalmente privado y que tú haces con un ordenador. Bueno, entonces, a la hora de planificar, yo, como sabéis, estuve bastante tiempo. Quizá es un palo hacerlo tanto tiempo y no tiene por qué hacerlo todo el mundo así. Quizá con 6 meses se puede hacer todo. Y depende de lo que quieras hacer, con 3 meses incluso se puede llegar a hacer. Es decir, cuando tú vas a un banco, domicilias la nómina, empiezas a cobrar la nómina y te empiezas a ganar su confianza, en realidad ganarse la confianza de un banco es muy fácil porque quieren vender y ellos venden préstamos. Entonces, aunque haya bajado todo el rollo de que hay menos crédito y tal, igualmente ellos viven de eso y por tanto al final a alguien le tienen que dar el préstamo, ¿no? Entonces, con 3 meses lo puedes hacer en el sentido de que pasas 3 nóminas y a la tercera ya puedes ir a pedir un préstamo. Cuando nos hacemos insolventes dejamos de tener una legalidad civil. Nos queda la parte penal, que allí tenemos otras estrategias antirrepresivas y tal para protegernos, pero nunca hay un traspaso de lo civil a lo penal. Es decir, aquello que entra por lo civil en el Estado español, según va la ley, por muchos casos que tengas en la vía civil, nunca va a ir en la vía penal. Por tanto, como persona insolvente, ya que todas las multas y todas las penas que hay desde el punto de vista civil son económicas, es decir, es pagar dinero, no te pueden hacer pagar eso si eres insolvente. Por tanto, hacerte insolvente es liberarte completamente de todo el Código Civil, de que ese Código Civil a ti no te afecta como persona. Entonces, es una protección muy importante que tú tienes en tu vida cotidiana y lo que podemos hacer es organizarnos bien para que podamos vivir dignamente y vivir coherentemente con nuestras formas de pensar en base a esa insolvencia como arma política. Pero lo que hay que hacer es perder el respeto a todo eso. Y tú tienes una responsabilidad porque tú puedes enseñarnos cómo hacer. Eso es lo que hay que hacer. Sí, yo no sé. Eso es lo que hay que hacer. Es un honor y es una necesidad. Es una necesidad el saber estafar los bancos y hacer lo que hay que hacer en esta sociedad. Vamos al desastre. No se trata de recuperar dinero
como lo recuperábamos nosotros, y para uno se trata con el dinero de hacer 1000 cosas. Yo no es que esté en contra del señor Botín porque tenga el dinero, lo que sí estoy en contra es la utilización de ese dinero, eso es lo que me molesta. Por lo demás, pues estoy, o sea, porque ya digo, la historia, la experiencia me ha enseñado, me ha probado que hay gente con mucho, aunque les des lo que quieras, no harán nunca nada, y hay otra gente que es creadora, la vida es así. Bueno, en fin, yo no quiero ser tan largo como vosotros. Aquí. Lo que interesa es eso que...